Muy buenas. Va a ser algo muy rápido. Vamos a hacer caso a Soraya, que ha dicho que había que hacer ejercicio físico, además de actividad física. Vamos a intentar que sean 15 minutos mínimo. Creo que vamos a poder conseguirlo. Y me acompaña Bernard ahora en una dinámica que lo que pretendemos es que participéis con vuestra experiencia, porque todos los que estamos aquí, de una forma u otra, estamos implicados en el cáncer de pulmón, unos como pacientes, familiares, o tenemos interés, entre comillas, por el cáncer de pulmón. Lo que vamos a hacer es, os han dado unos papelitos que podéis quitarle el clip. Hay un color azul, otro rojo, si no me equivoco, y otro amarillo. Va a ser muy sencillo. Vamos a lanzar preguntas, que lo podéis ver en la pantalla, y si es que sí, es azul. La respuesta de esa pregunta es sí, es azul. Si es no, es rojo. Y si es que no tengo ni idea o no quiero participar, es amarillo. ¿Vale? Utilizaremos vuestras respuestas para el informe que hagamos al final. De todo lo que hacemos, siempre hacemos un informe final con las conclusiones y utilizaremos vuestras respuestas para ese informe también. Por lo tanto, es importante que participéis levantando la cartulina. Yo, en algún caso, lo que quiero también es que participéis. Es decir, si decís que no, ¿por qué decís que no? Entonces, a lo mejor os pongo un poco en el apuro de acercaros el micro y que digáis por qué no, por qué sí. Así que no os cortéis, podéis hablar, y si os sentís os da mucha vergüenza, me decís que no y no os paso el micro, ¿vale? Tampoco se trata de pasarlo mal. Así que, si quieres, Bernard, arrancamos con la primera pregunta. Vale, pues perfecto. Y como yo creo que es un poco al hilo del último coloquio que hemos tenido con respecto a la información que recibe el paciente de los oncólogos, pues la pregunta es, ¿el paciente está bien informado del proceso? Los que creáis que sí. Los que creéis que sí. Los que creéis que sí. Levantad el azul. 3. 3 solamente, que sí. Vale. Vale, pues ahora que no. Vale. ¿Quién cree que no? ¿Está informado del proceso? Bueno, yo creo que la mayoría... Más no, ¿verdad? ¿Y quién no sabe no contesta? ¿Hay alguien? Vale, ¿por qué no sabes no contestas? Pregunto, así, al azar. Te ha tocado. O sea, yo en la experiencia, no sé si me oye, que sí. tenemos en di tu nombre, casa... di tu nombre sí, si me llamo Alex. Bueno, y la paciente es mi madre, que no está, pero... el tema es, yo creo que a ella se le informó el proceso, lo que es que, un poco siguiendo lo que haya dicho la psicóloga, durante el shock y lo que ella estaba pasando, no ha sido consciente ni tampoco ha querido saber muchas veces, ¿no? Vale. O sea, entonces, por eso digo que yo creo que en este caso sí se informó bien, pero no sé si la recepción ha sido tan buena. Vale. Por eso tenía mis dudas. Vale, gracias. ¿Alguien que haya dicho que no? Yo he dicho que no. El motivo es... ¿Se oye? Se me oye, ¿no? Sí. Sí, tú eres Diego, ¿no, Villalón? Creo que lo conocemos ahí. Pero es un tema que me parece muy interesante porque la mayor parte de veces las organizaciones de pacientes o las ONGs tenemos acceso a pacientes que están informados. Pero luego hay un gran grupo de personas que son los que nos podemos encontrar en consulta que pueden tener algo de información. Yo no pretendo responsabilizar a los profesionales sanitarios ni mucho menos, sino que entre el shock emocional que tienen, el cúmulo de información, internet, profesionales sanitarios diferentes, sí que es verdad que cada vez hay tratamientos más innovadores, más complejos, que resulta más difícil de explicar. Entonces, creo que es muy difícil estar informado completamente y adecuadamente de todo el proceso. Vale. Gracias, Diego. Si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Me la lanzo yo, ¿vale, Bernard? ¿Qué tipo...? No. Yo mismo. Me lo como y me lo guiso. ¿Qué tipo de información necesita el paciente? ¿Qué tipo de información necesita el paciente? Uy, esto no tiene sí y no, todo lo contrario. Esto ¿quién lo ha planteado? Bueno, pues... ¿Quién cree que necesita información el paciente? Vamos a empezar por ahí. Todos, vale. Así que ahora sí que os voy a preguntar así un poco a... ¿Qué tipo de información necesita el paciente? Te ha tocado. Pues es que con respecto a lo que decían antes, además... ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. Vale. Yo creo que cada paciente requiere un nivel de información y sobre todo cada familiar requiere un nivel de información que a veces no va acorde con la información que desea recibir el paciente. Entonces, ahí radica la dificultad cuando se informa, porque yo creo que tienes que indagar acerca de qué quiere saber el paciente y a veces no tan necesario qué quieren saber los familiares. Entonces creo que ahí hay una pared importante, mi opinión. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien quiere aportar algo? Así, voluntariamente, digo. Venga. Yo creo que hay un problema... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Isabel. Gracias.
Hay un problema con el tema de las terapias alternativas, porque hay un montón de gente por ahí aprovechándose de la desinformación de los enfermos. Entonces, solo decir eso, que siempre es, no sé, a familiares y demás nos parece fácil que se haga algo con esa gente, porque gente que lleva años engañando, que se hacen pasar por... pero siguen ahí y es lo que... Sí, es lo que debemos, como decía el oncólogo, no dedicarle ni un segundo, ¿no? Pero por desgracia Exacto. Sí que se le hacen huecos más de los que deberían, ¿no? Incluso profesionales sanitarios que en sus congresos implican, o en sus ponencias también hay homeopatías y terapias un poco extrañas, ¿no? ¿Quiere participar? Segunda. Es que, perdonarme, pero habría que definir qué son terapias alternativas, porque me parece a mí que aquí, entre unos intereses y otros, es un concepto confuso. Entonces, si se define, por ejemplo, terapia alternativa a la homeopatía, no estoy de acuerdo. La homeopatía es una terapia complementaria del fármaco y entonces de la alopatía. Entonces son terapias, como hay muchas, aceptadas, admitidas, eficaces hasta el punto en el que lo son, como pueda ser la acupuntura o cualquier otra arma terapéutica, que las tenemos ahí para usarlas hasta en el punto en el que puedas ayudar al paciente. Yo no quiero decir que eso les va a curar el cáncer ni nada por el estilo, pero me parece también disparar así de esa forma que se está atacando ahora mismo a la homeopatía, me parece un flaco favor al paciente, que se pueda beneficiar en algunos aspectos, en algunos casos, en algunos síntomas, de las bondades de una terapia que no tiene efectos secundarios, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero yo creo que lo importante es el mensaje que has dado tú. A ver. Es que no tiene nada que ver, porque tú quizás te has referido a la gente que practica la homeopatía y que no tiene debajo una profesión sanitaria, unos estudios científicos que apoyen todo ese tipo de terapias, ¿sabes? Porque claro, entonces eso ya estamos hablando de intrusismo. Si hace homeopatía una persona que no tiene una educación, una formación sanitaria adecuada, entonces ya claro, ¿de qué estamos hablando? Pero es que intrusismo hay en todas las profesiones. Sí, pero bueno, si tú has dado la clave, o sea, si cuando tú utilizas esa terapia como alternativa y no dejas de lado la principal, que realmente la terapia tradicional, entonces eso es, bueno, pues sí, pero no bueno, es que tampoco nos vamos a meter en el debate. Esto en sí da para una jornada solo para hablar de eso. Sí quedaría para una jornada más. Yo creo que está bastante definido. La terapia tradicional, la médica, es la que está basada en el método científico, que está todo protocolizado, 10-15 años de investigación y todo regulado para que esa medicación se apruebe. Lo que no pasa por el método científico, pues es lo que me refería yo. Sí. Pues el moderador que decida. Sí, Estefanía. Sí, Estefanía para hablar un poco de... Cambiando de tema, pero digamos en la línea de... Estamos en la información para los pacientes. Yo creo que los pacientes afectados por cáncer de pulmón, como el cáncer de pulmón se está convirtiendo en una enfermedad más compleja que antes, porque tenemos muchos subtipos de cáncer de pulmón, muchos tratamientos innovadores, lo que sea. Creo que los pacientes quieren saber dónde hay, por ejemplo, en Italia nos preguntan mucho, dónde hay centros específicos donde tratan cáncer de pulmón de manera multidisciplinar, digamos, ¿no? Donde hay ensayos clínicos para ser enrollado, ¿cómo lo dice? Para entrar en ensayos clínicos, porque muchas veces se ponen en internet para buscar eso, pero esa información, digamos, que no sale así tanto fácilmente, porque los sitios son muy complejos para entender, hay muchas páginas antes de llegar a la página que te interesa realmente, así que normalmente nos preguntan como asociación de dar ese tipo de informaciones, digamos, a dónde se pueden direccionar para tener un tratamiento muy específico en el cáncer. Gracias. Vale. Si queréis, pasamos a la siguiente pregunta para no... ¿Vale? ¿El familiar cuenta con el suficiente apoyo durante la enfermedad? ¿Quién cree que sí? Con el azul. ¿Quién cree que sí? El familiar, hablamos. Por vuestra experiencia o por lo que...
Vale, ¿y quién cree que no? Qué poquitos, hay gente que ni sí ni no. Sí. ¿Y quién opina que sí, que sí, que sí, no? Y ni sí ni no, que no lo sabe, no lo contesta. Uno. Os cuesta levantar las cartulinas, ¿eh? Eso no es ejercicio físico, ¿eh? Ojo. Soraya, ¿dónde estás? Sí. A ver. Eso no es ni actividad física, ¿eh? Sí. Tira. O sea, hilando la pregunta anterior y esta, yo creo que los médicos, por ejemplo, son muy buenos en dar el informe médico, pero eso cuando llegas a casa y lo tienes que traducir, ¿verdad? Al cristiano, claro, sí. Ahí entramos en Internet, vemos dónde termina todo, o sea, todo ahí empieza la confusión, ¿no? Sí. Fundamentalmente. O sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo entré primero en la Asociación Española contra el Cáncer y leí muchísimas cosas que me ayudaron mucho a saber cómo enfrentar primero mi shock, el shock de mi familia, o sea, y poner un poco en orden, que es normal, que no es el trabajo del médico, porque un médico no es un psicólogo. Pero sí que igual, así como te dan estos informes tan científicos con todo lo que pone ahí que son, o sea, demoledores, porque no entiendes una ninguna de las palabras que no de lo que pone, pues un poco como tener un pequeño manual de decir, mira, léete estas 4 hojas y después te lees el informe tranquilamente y aquí tienes más información. Estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Que el informe está muy bien, pero que luego una vez que estás en casa no te enteras de la mitad. Sí, un poco lo que iba en la línea que decía Patricia, que cuando antes de que el paciente vaya al oncólogo, pues prepararlo, ¿no? Y darle también unas nociones de nomenclaturas o de posibles sinónimos con los que se va a encontrar, adenocarcinoma, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Sí, claro, por supuesto, sí. Segundo, sí, Marisi. Sí. Di tu nombre, por favor. Yo soy Marisi Verdugo, soy neumóloga y trabajo en San Sebastián de los Reyes. Un informe médico debe tener un diagnóstico exacto, ¿no? Es decir, es verdad que tampoco entendemos si leemos cualquier escrito de un abogado o cualquier escrito de un arquitecto, no sabemos, ¿no? Sí. Es verdad que ahí está, o sea, una cosa es el informe clínico y otra cosa es el momento en el que el médico da la información al paciente o al familiar. Que tiene que traducirlo. Exactamente. Ese es claro, sí. Estamos de acuerdo, pero en un informe de un abogado no está tu vida en juego. Sí. Probablemente, bueno, probablemente, digo probablemente. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho en tu vida? Bueno, a ver, cuéntanos. Es que no entiendo. Sí, que se entiendo. No, ya, lógicamente, no vas a hacerlo para niños, pero sí, a lo mejor algunas veces. Sí. Javier. El informe clínico no es para el paciente. Sí, pero lo recibe es para los demás médicos. Sí, pero lo recibe el paciente. Claro, sí, pero lo recibe el paciente. Claro. Ellos reciben copia. No, pero es que el paciente lo que debe de recibir es información verbal, clara, vale, sí, pero eso es lo que decía, traducir. Y no se debe hacer nunca con un informe clínico porque no lo va a entender. El informe clínico realmente está hecho para otros profesionales que sepan qué se ha hecho, con qué, cómo, cuándo. Es un informe... Sí, pero cuando no tienes esa información por parte del médico clara... No, hay que demandársela. Claro, sí, pero cuando no lo tienes te acoges a lo que tienes, que es el informe. Hay que demandarla. Hay que intentar traducirla al castellano. Claro, pero verbalmente, no en un informe, porque un informe clínico, de hecho un informe clínico es un documento legal que tiene que tener unos epígrafes determinados. O sea, no es... Sí, tiene una estructura. Por eso el informe clínico creo que es la clave, o sea, está claro que es la base. Simplemente decía un poco el otro apoyo más mucho, ese, un poco mucho sin dudar, más, pero vamos, no, el informe clínico faltaría más que no se tuviera. Vamos. Mónica, mira a ver. Hola, buenas tardes. Soy Mónica, soy compañera de Bernard. Y bueno, yo creo que es importante, y cuando hablamos de apoyo, y un poco el compañero que tengo aquí detrás, yo creo que ahí jugamos un papel importante las asociaciones de pacientes. Y quizá el concepto de apoyo en ese sentido venimos a cubrirlo nosotros. Se tiene que animar, porque en este caso, por ejemplo, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón se refiere a los afectados. Nosotros entendemos por afectados el paciente y su entorno más cercano. Entonces, yo creo que los afectados se tienen que animar, se tienen que lanzar a las asociaciones donde van a encontrar ese apoyo que quizá necesitan. ¿No? Sí. Es fundamental, sí. Pasamos un segundo a Javier. Sí, tira. Todo tuyo. Gracias, Mónica. Por añadir una cosita. La psicooncóloga, Patricia, ha mencionado las barreras de comunicación, que las hay. Hay barreras de comunicación clarísimas. La ansiedad de los pacientes, la ansiedad de los médicos, proporcionando la información,
Eso son barreras que se producen en la consulta muy importantes y difíciles de salvar. Sí. Yo os puedo decir que a mí nunca me enseñó nadie en la carrera ni en la residencia a contar una mala noticia. No, está claro, eso es muy personal. Entonces, no sabemos hacerlo, lo hacemos fatal. Sí. Fíjate si no sabemos hacerlo, que los médicos, que nunca mentiríamos en nuestra vida personal, no tenemos casi ningún problema en mentir en la consulta, no nos cuesta nada. Mentira nos cuesta sana. mucho menos. Nos cuesta mucho menos. Es decir, que hay muchas barreras en ese sentido, por parte del médico y por parte del paciente. Entonces, yo simplemente lo que hago, como sé que hay esas barreras, lo que hago es animar a los pacientes a que busquen información en otro sitio después de mi consulta. Y les doy referencias sobre dónde pueden ir a buscarla. ¿Le recetas páginas web? Exactamente. Porque hay mucha buena información en Internet. Lo que pasa es que hay que saber buscarla. Pero eso, exactamente, eso también tiene su peligro. La búsqueda de información en Internet sin control tiene su peligro. Sí, claro. Hay que saber buscarla. Y nuestro consejo, yo les doy la referencia. Les doy una hoja con donde buscarla. Y siempre les insisto mucho en que sea información diseñada para pacientes. Pero la hay buena. ¿Tienes la página web de AIACAP? Y vosotros tenéis. Claro, pues por eso Mónica ha dicho que las asociaciones somos fundamentales para dar ese apoyo, porque muchas veces hacemos, digamos, de hilo conductor y intentamos que los afectados, bueno, pues darles esa pequeña traducción, o por lo menos les preguntamos a los oncólogos. O sea, que se puede buscar buena información en otros sitios. Hombre, yo creo que lo ideal es que te la dé el médico. Lo que pasa es que no es fácil explicar la medicina. Bueno, y tampoco tenéis a veces tiempo suficiente para... No es fácil explicar la medicina, el paciente está nervioso y ya te he dicho que hay estudios que es que el paciente se lleva un 5% de lo que le has un 30% hablaban. Y luego está una barrera muy, muy importante que es el tiempo. Eso es. Es el tiempo. Diego, y contigo acabamos. Sí, perdonad. Es que estamos hablando de información y apoyo que necesita el paciente y el familiar y lo estamos centrando mucho en el ámbito médico, cosa que es normal, es entendible, pero no debemos olvidar que hay muchas cuestiones que son de interés directo en el bienestar y en la vida de las personas. A mí me encantaría, yo como trabajador social, es que todos los pacientes supieran cuáles son sus derechos como pacientes o como familiares en cuanto a derecho a la información, derecho a segunda opinión médica, derecho a cambiar de médico, derecho a reivindicar los tratamientos cuando hay algún problema en ese sentido, pero de igual manera otras cuestiones de ámbito social como temas de incapacidades laborales, discapacidad, reinserción sociolaboral. Es decir, hay muchos ámbitos en los que se necesita más información y que no están centradas específicamente en el ámbito médico, pero que también están en la parte emocional o social, como el dar información acerca de los recursos que tiene un paciente, un familiar, como las organizaciones de pacientes, como páginas web específicas, como aplicaciones móviles, como etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era solo puntualizar eso. Sí. Muy bien, gracias. Diego es trabajador social y mudo en sus ratos libres. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es tenida en cuenta la calidad de vida? ¿Quién cree que sí se tiene en cuenta la calidad de vida del paciente? Muchos sí. Muchos qué bien. Creéis que sí. Qué bien. Sí. Ya levantan la mano. ¿Y que no? ¿Y que no? ¿Que no se tiene en cuenta la calidad de vida? Muy bien, ninguno, Muy bien. ¿Y quien no sabe no contesta? Siempre no sabe no contestas, ¿eh? Te voy a preguntar por qué. Toma, espera. Di tu nombre, por favor. Me llamo Patricia y soy psicooncóloga también. Gracias. Y creo que se tiene en cuenta la calidad de vida respecto a la sintomatología, por ejemplo, derivada de los tratamientos. Se ha mejorado mucho y se valora mucho a la hora de prescribirlos, pero todavía la parte emocional no se tiene muy en cuenta. Entonces, por eso no sabe, no contesta. Creo que nos queda mucho por hacer, pero es un concepto que se ha mejorado mucho en los últimos años. Tiempos. Tienes razón. Muy bien, muchas gracias. Patricia. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre la calidad de vida de manera voluntaria? Pasamos a la siguiente pregunta. Venga, la siguiente espera que le doy. Y esta es la última, si no me equivoco. ¿Qué servicios o apoyos se necesitan? Esto tampoco es de sí o no. Es que esto lo hemos hecho para pillarnos a nosotros mismos. Es para engañarnos a nosotros mismos. Así vamos. Bueno, ¿quién quiere de manera voluntaria? ¿Qué servicios o apoyos se necesitan? Mira, por allí. Déjame uno si quieres. Gracias. Di tu nombre, por favor. Mi nombre es Vanessa y soy psicooncóloga también. Y creo que lo más importante y lo que hace falta
es que haya un equipo multidisciplinar. O sea, eso hace mucha falta, se ve más en los cuidados paliativos, pero en verdad que en los otros servicios, y bueno, que hay más psicooncólogas aquí, creo que no se nos tiene mucho en cuenta la parte emocional o también el trabajo social, no sé si se sienten igual que nosotros, con los médicos también. O sea, lo más importante me parece que hace falta es comunicación también entre nosotros mismos para poder ofrecerle los servicios al paciente, y que el paciente necesita no solo la consulta para que le den información de la enfermedad que tiene, sino también, mira, si te sientes mal, si esto es algo desconocido para ti, ahí está la psicooncóloga, o si tiene alguna necesidad social, ir al trabajador social. O sea, tener los recursos disponibles y vernos como un equipo multidisciplinar. Sí. Nadie se está metiendo en el campo de nadie, somos un equipo. No solamente centrarse en la parte física, ¿no?, sino en todo el conjunto del paciente, no en la persona. Exacto. Tratar la persona en su conjunto, ¿no? Equipo multidisciplinar, eso exacto. Es. Gracias. ¿Alguien más de manera voluntaria? ¿Y con esto ya terminamos? Pues... ¿No? ¿Nadie? Qué poquitos animados estáis, ¿eh? Sí. Estáis cansados. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Exactamente. Y muchas gracias a vosotros por aguantar el tostón que os hemos dado aquí el amigo Bernard y yo. Y nada, muchas gracias. Ahora a tomar un agua, lo que queráis. Gracias. Muchas gracias.